Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a ver una presentación sobre gestión de la capacidad. Mm, Muy bien. Según la ISO 27001-2022, ¿no? Es un control nuevo. Entonces vamos a, bueno, voy a explicar los materiales que me parece bien interesante, bien, que he preparado para el público de las redes sociales de Coricitexa. Bien. Muy bien, mi nombre es Samuel Alejandro Izarra Foronda, soy CISO, experto en seguridad de la información, ciberseguridad ética hacking, privacidad de la información y transformación digital, ingeniero de sistemas con maestría en tecnología de la información, muy bien, y diferentes diplomaturas. Muy bien, mi correo de contacto es amador.izarra@gmail.com, mi WhatsApp es el 993-261-682 y la empresa en la cual trabajo es Coricitec SAC, cuyo link es www.coricitec.com. Si desean un voucher para líder implementador, ¿no? ISO 27001-2022 o líder audito o auditor interno, tiene un precio de $100 cada uno. Bien, la certificación CISO, si desean, más 5 certificaciones, tiene un precio de $500, aprovechen, estamos de oferta, después va a subir a $1.500, ¿no? Si desean una capacitación premium, también tiene un precio de $3.500, pero lo dejamos a $1.500. Aprovechen, damos posibilidades de pago para que el alumno, digamos, pueda pagar de acuerdo al avance de sus sesiones, ¿bien? Y sentirse un poco más cómodo, holgadamente. Muy bien. Brindamos acceso a plataformas, diferentes materiales, experiencias, videos, normas, etcétera. Muy bien, vamos a iniciar. Gestión de la capacidad ISO 27001-2022, monitoreo y ajuste de recursos de acuerdo a los requerimientos actuales y futuros. Muy bien. Entonces, lo que debemos de entender nosotros primero, ¿no? Lo primero que debemos de entender, ¿qué es la gestión de la capacidad? O sea, es lo primero. Por lo tanto, la gestión de la capacidad en el contexto de la ISO 27001-2022 se refiere a la planificación, a la adquisición y al mantenimiento de los recursos necesarios para asegurar la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de la información y los sistemas de información, ¿no? No se trata solo de hardware, de software, sino también del personal, sus habilidades y recursos financieros. Muy bien. Aunque la ISO 27001 no especifica explícitamente un control único llamado gestión de la capacidad, los requisitos relacionados con la gestión de la capacidad están implícitos en varios controles de la norma. Bien, la versión 2022 de la norma, al igual que la versión anterior, la 2013, enfatiza la importancia de la disponibilidad y la continuidad del negocio, lo que indirectamente fuerza a las organizaciones a considerar a la gestión de la capacidad. Muy bien, muy bien. Bueno, diferentes documentos de la ISO encontramos la gestión de la capacidad, ¿no? En el liderazgo y compromiso, en tratamiento de riesgos de la información, ¿no? En recursos, etcétera. Muy bien. Eh, Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuáles serían los beneficios de la gestión de la capacidad en el contexto de la 27001? Una mejora de la disponibilidad, garantiza que los sistemas de información estarán disponibles cuando se necesiten. Otro beneficio sería mitigar el riesgo de introducción en el sector debido a la falta de capacidad. Otro beneficio de la gestión de la capacidad sería asegurar que los sistemas de información funcionen de manera eficiente. Otro beneficio sería ayudar a cumplir con los requisitos de la 27001 y otras regulaciones. Muy bien. Muy bien. En conclusión, la ISO 27001-2022 no dicta específicamente en la gestión de la capacidad como un control independiente. Es un aspecto crítico para lograr y mantener un SGCI eficaz. Requiere una planificación proactiva, un monitoreo continuo y constante y una comprensión clara de todas las necesidades del negocio y todos los riesgos de seguridad de la información, ¿no? Una gestión adecuada de la capacidad va a contribuir significativamente a la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de la información, que son los pilares, ¿no? De la norma ISO 27001. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien, vamos acá a ejecutar. Introducción a la gestión de la capacidad. Bueno, les había comentado un poco la gestión de la capacidad, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver introducción a la gestión de la capacidad. Muy bien. Aquí dice, la gestión de la capacidad es fundamental para asegurar, ¿no? Que la organización pueda satisfacer sus necesidades de negocio de manera continua. Muy bien. Porque si la organización no tuviese la capacidad en recursos tecnológicos, recursos financieros, recursos humanos, ¿no? Recursos documentarios, etcétera, diferentes tipos de recursos, entonces
digamos, va a tener una falencia, ¿no? Una debilidad, ¿no? Que es su capacidad. Y no va a poder satisfacer todas las demandas, ¿no? Que sus clientes, ¿no? Les exigen. Muy bien. No solamente los clientes, los proveedores también exigen, los empleados también exigen. Muy bien. Adquiere mayor relevancia a medida que el negocio crece y su nivel de recursos aumenta. Eso es obvio, ¿no? Cuando la empresa va creciendo, va ofreciendo nuevas líneas de servicios o nuevos productos a sus usuarios o clientes, ¿no? Necesita mayor capacidad, ¿no? Capacidad financiera, capacidad tecnológica, capacidad en recursos humanos, etcétera. Muy bien. Después, de acuerdo con la ISO 26001-2022, la organización debe monitorear y ejecutar el uso de todos sus recursos según los requisitos de capacidad actuales y esperados. O sea, quiere decir que la organización debe tener, digamos, como una política o un procedimiento de monitoreo de todos sus recursos para ver, para observar, para controlar, para no mejorar la capacidad de todos sus recursos, ¿bien? Incluidos los humanos, los seres humanos. Muy bien. Representa un cambio de enfoque desde restricciones de acceso hacia la gestión adecuada de los recursos necesarios para la operación. Muy bien, claro. Muy bien. Para diferentes tipos de recursos que tiene la organización, obviamente, tiene que haber una serie de accesos, ¿no? Todos no podemos tener la misma capacidad, o sea, todos los roles no pueden tener, digamos, el mismo acceso a todos los recursos, ¿no? Es en base a una política, ¿no? De cómo, digamos, brindar acceso a tales recursos, ¿no? Muy bien. Definición según la norma, ¿no? Dice aquí la organización deberá monitorear siempre y ajustar su uso, ¿no? De recursos de acuerdo con los requisitos de capacidad actuales y esperados. Muy bien. Y acá dice, ¿no? Digamos, acá hay tres constelaciones que están asociadas a la gestión de la capacidad. El monitoreo, el análisis y el ajuste. ¿Qué es el monitoreo? Seguimiento continuo de todos los niveles, todos los recursos. Hay que monitorear. Muy bien. Después hay que analizarlo, hay que evaluar sus tendencias y todas sus necesidades actuales, ¿no? De los recursos, si están obsoletos, por ejemplo, ¿no? Si se refiere a recursos tecnológicos, si están obsoletos, si están extraviados, si están, si su capacidad usada llegó al tope, etcétera, ¿no? El ajuste, adaptación de recursos para satisfacer la demanda, ¿muy bien? El ajuste quiere decir aumentar más recursos o optimizar más, los mismos recursos, ¿muy bien? El alcance amplio no solo incluye recursos informáticos y almacenamiento, sino también recursos humanos, espacio de las oficinas, eso quiere decir infraestructura, y otros recursos necesarios para las actividades de la organización. Proactividad requiere planificación anticipada siempre para satisfacer todas las necesidades presentes como cultura del negocio. Muy bien. Muy bien. Entonces, voy a explicar un poquito más, ¿no? El monitoreo de la capacidad. El monitoreo es el proceso de recolectar datos sobre el uso, sobre el rendimiento de todos los recursos de TI. Muy bien. El objetivo es tener una visión clara de cómo se están utilizando los recursos, identificar cuellos de botella y detectar tendencias que puedan indicar un problema futuro. Muy bien. Pero, ¿qué vamos a monitorear? El uso del CPU. Por ejemplo, el porcentaje de tiempo, ¿no? que los procesadores están ocupados. El uso de memoria RAM, por ejemplo, la cantidad de memoria utilizada por los sistemas y todas las aplicaciones. Vamos a monitorear el espacio en disco, ¿no? La cantidad de espacio de almacenamiento utilizado en servidores y sistemas. Vamos a monitorear el ancho de banda de la red, cantidad de datos que se transmiten, ¿no? a través de la red. Vamos a monitorear el número de conexiones concurrentes, como la cantidad de usuarios o procesos, ¿no? que acceden a un sistema al mismo tiempo. Vamos a monitorear los tiempos de respuesta, ¿no? Eso quiere decir, por ejemplo, los tiempos que tarda un sistema, ¿no? en responder a una solicitud. Vamos a monitorear las tasas de error. Eso quiere decir, por ejemplo, la frecuencia con la que ocurren errores en los sistemas. Vamos a monitorear los recursos de eventos o los logs, ¿no? Eso quiere decir información sobre eventos relevantes, ¿no? que ocurren en todos los sistemas. Muy bien. Pero ¿cómo vamos a monitorear? Con herramientas de monitoreo, podemos utilizar software especializado para recolectar y visualizar datos de rendimiento como el Nagios, el Zabbix, el PRTG, SolarWinds, el Datadog, etc. Podemos usar paneles de control como los dashboards para crear paneles de control, ¿no? que muestran información clave de forma visual y en tiempo real. Podemos usar alertas, quiere decir esto, configurar alertas para que se notifique automáticamente cuando se superan los umbrales predefinidos, ¿no? Por ejemplo, el uso del CPU superior al 80%. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo sería un ejemplo práctico de monitoreo? Por ejemplo, una empresa utiliza, ¿no? un servidor web, por ejemplo, para alojar su sitio de comercio electrónico.
Se configura un sistema de monitoreo que registra el uso de la CPU, la memoria RAM, el ancho de banda de la red y el número de conexiones concurrentes al servidor. El sistema también está configurado para enviar una alerta si el uso de la CPU supera el 90%. Muy bien. Muy bien, el análisis de la capacidad. Una vez que se han recolectado los datos del monitoreo, es necesario analizar para identificar tendencias, patrones y posibles problemas. El análisis ayuda a comprender si la capacidad actual es suficiente, ¿no?, para satisfacer las necesidades actuales y futuras. Pero ¿qué es lo que vamos a analizar? Las tendencias a largo plazo, como por ejemplo analizar datos históricos para identificar tendencias en el uso de los recursos. Vamos a analizar picos de uso, como identificar los momentos del día o de la semana en los que el uso de los recursos es más alto. Vamos a analizar correlaciones, como buscar relaciones entre diferentes métricas, por ejemplo, la alta carga de CPU durante pico de tráfico de red. Vamos a analizar cuello de botella, como identificar los recursos que están limitando el rendimiento del sistema, ¿no? Vamos a analizar predicciones, como utilizar modelos estadísticos para predecir el uso futuro de los recursos, etcétera. ¿Y cómo vamos a analizar? Con herramientas de análisis, herramientas de análisis de datos, por ejemplo, ¿no?, para identificar patrones, tendencias, como hojas de cálculo, software de análisis estadístico, etcétera. ¿Cómo vamos a analizar? Mediante informes, ¿no? Generar informes periódicos, por ejemplo, que resuman todos los datos de monitoreo y los resultados de análisis. ¿Cómo vamos a analizar? Con reuniones, realizar reuniones periódicas, ¿no?, con los equipos de TI para discutir los resultados del análisis y planificar las acciones. ¿Cómo sería un ejemplo práctico en análisis? Muy bien. Bueno, continuando con el ejemplo del servidor web, ¿no? El equipo de TI analiza los datos del monitoreo durante un mes. Entonces, ¿qué es lo que descubre el equipo? Que el uso de la CPU es constantemente alto durante las horas pico de compra, ¿no? Por ejemplo, entre las 6 p.m. y las 9 p.m. También observan que hay una correlación entre el alto uso del CPU y un aumento en el tiempo de respuesta del sitio web. Además, detectan que los fines de semana, durante las promociones, la base de datos del servidor se ralentiza, evidenciando un cuello de botella a nivel de base de datos. Muy bien. ¿Cómo sería el ajuste? Bueno, el ajuste de la capacidad. Bueno, el ajuste de la capacidad está basado en los resultados del análisis. Se realizan ajustes para optimizar el uso de los recursos, aumentar la capacidad si es necesario y prevenir problemas futuros, ¿no? ¿Cuántos tipos de ajustes hay? Por ejemplo, aumentar la capacidad es un tipo de ajuste. Eso quiere decir agregar más recursos, más memoria RAM, un procesador más rápido, más espacio en disco, mayor ancho de banda de la red, ¿no? ¿Qué más? Otro tipo de ajuste podría ser optimizar el software, como mejorar el rendimiento del software, ¿no? Optimizando el código, actualizando una versión más eficiente, ¿no?, etcétera. Otro tipo de ajuste podría ser el balanceo de carga, ¿no?, como distribuir la carga de trabajo entre varios servidores. Otro tipo de ajuste podría ser el escalado automático, como configurar los sistemas para que aumenten o disminuyan automáticamente la capacidad en función de la demanda, ¿no? Otro tipo de ajuste podría ser el ajuste de la configuración, como cambiar la configuración de los sistemas, ¿no?, para mejorar el rendimiento. Muy bien. Otro tipo de ajuste podría ser implementar la medida de seguridad. En caso de ataques de denegación de servicio, de DDoS, ¿no?, podemos implementar medidas para mitigar su impacto. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo sería un ejemplo práctico de ajuste? Bueno, después de analizar los datos del servidor web, el equipo de TI decide aumentar la capacidad del servidor. Aumenta la memoria RAM del servidor para reducir el uso de CPU durante las horas pico. Eh, Después contratan a un consultor de base de datos para optimizar las consultas y los índices, reduciendo el cuello de botella, ¿no? Me refiero esto quiere decir optimizar la base de datos. Implementar un sistema de caché, ¿qué quiere decir? Implementar un sistema de caché para almacenar las páginas web, ¿no?, más visitadas, reduciendo la carga en el servidor. Eh, Después, activar, ¿no? Activar, por ejemplo, el autoescalado, ¿no? Eso quiere decir, miran el servidor a un servicio de nube que permita el autoescalado, de manera que cuando la carga sobrepase el 80%, automáticamente se provisiona una nueva instancia de servidor. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, la gestión de la capacidad no es un evento único, sino un proceso continuo, ¿no?, que requiere atención, requiere recursos. Monitorear, analizar y ajustar la capacidad de los sistemas de información es crucial para garantizar la disponibilidad, el rendimiento y la seguridad de la información, ¿no?, y para cumplir con los requisitos de la ISO 27001-2022. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar. Objetivos principales. Muy bien.
de la gestión de la capacidad. Acá tenemos tres objetivos: mantener la disponibilidad, evitar los cuellos de botella y apoyar el crecimiento del negocio. Muy bien. Mantener la disponibilidad, ¿qué quiere decir? Garantizar que los recursos necesarios estén siempre disponibles, ¿no? En todo momento para respaldar las operaciones críticas del negocio. Pero también yo puedo agregar, ¿no? Que en cuanto a mantener la disponibilidad, que es asegurar, ¿no? Que los servicios de TI, la información y los sistemas estén siempre disponibles cuando los usuarios lo necesiten, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esto significa minimizar el tiempo de inactividad y garantizar que los sistemas puedan manejar la carga de trabajo esperado. Muy bien. Pero ¿por qué es importante mantener la disponibilidad? Bueno, la indisponibilidad puede tener graves consecuencias para el negocio, como la pérdida de ingresos, la disminución de la productividad, el daño de la reputación y el incumplimiento de las obligaciones contractuales. Entonces, en el contexto de la 27001, la disponibilidad es fundamental para la protección de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Muy bien. ¿Cómo sería un ejemplo práctico de mantener la disponibilidad? Por ejemplo, una empresa de e-commerce, ¿no? Una tienda en línea necesita, por ejemplo, garantizar, ¿no? Que su sitio web esté disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Si el sitio web se cae durante un periodo de gran actividad, como el Black Friday, por ejemplo, la empresa puede perder miles de dólares en ventas. La gestión de la capacidad ayuda a prevenir esto, asegurando que los servidores web, las bases de datos, ¿no? Y la infraestructura de la red tengan suficiente capacidad, ¿no? Para manejar el tráfico esperado y que existan planes de contingencia en caso de falla. Muy bien. Muy bien. Y ya hay diferencia. ¿Y qué? Pues muy bien. ¿Qué más? Evitar cuellos de botella. ¿Qué quiere decir? Identificar y eliminar limitaciones operativas que puedan afectar el rendimiento y ralentizar todos los procesos del negocio. Hay que evitar esos cuellos de botella. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, los cuellos de botella, ¿cuál es el objetivo de evitar el cuello de botella? Identificar y eliminar los puntos de congestión, ¿no? En la infraestructura de TI que puedan limitar el rendimiento y la capacidad del sistema. Un cuello de botella es cualquier recurso que esté limitando el rendimiento general del sistema, como un servidor con poca memoria, una red con poco ancho de banda o una base de datos con consultas ineficientes, ¿no? ¿Y por qué es importante evitar los cuellos de botella? Bueno, los cuellos de botella pueden causar retrasos, errores y la degradación del rendimiento, afectando negativamente la experiencia del usuario, ¿no? Y la productividad. Muy bien. ¿Cómo sería un ejemplo práctico en evitar cuellos de botella? Muy bien. Por ejemplo, una empresa de desarrollo de software, ¿no? Un equipo de desarrollo de software utiliza un servidor de compilación para compilar el código de sus aplicaciones. Si el servidor de compilación tiene poca memoria, el proceso de compilación puede tardar horas, lo que va a ralentizar el trabajo del equipo. Entonces, la gestión de la capacidad va a ayudar a identificar este cuello de botella y solucionarlo aumentando la memoria del servidor o distribuyendo, ¿no? La carga de compilación, por ejemplo, entre varios servidores, ¿no? Inclusive un servidor en las nubes si fuera posible. Muy bien. Apoyar el crecimiento del negocio, ¿qué quiere decir? Bueno, es adaptarse a las necesidades cambiantes de la organización, ¿no? Permitiendo la expansión y la evolución sin comprometer la seguridad ni el rendimiento. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar sobre apoyar el crecimiento del negocio? Bueno, es asegurar, ¿no? Que la infraestructura de TI puede escalar para satisfacer todas las crecientes necesidades del negocio, ¿no? A medida que crece y se expande, ¿muy bien? Esto implica planificar con anticipación y realizar las inversiones necesarias para garantizar que los sistemas puedan manejar el aumento de la carga de trabajo, ¿no? Los nuevos usuarios y las nuevas aplicaciones, ¿muy bien? ¿Y por qué es importante apoyar el crecimiento del negocio? Bueno, si la infraestructura de TI no puede escalar, puede convertirse en un obstáculo, ¿no? Para el crecimiento del negocio. La gestión de la capacidad ayuda a evitar esto, asegurando que los sistemas puedan adaptarse a los cambios en las necesidades del negocio. Muy bien. ¿Cómo sería un ejemplo práctico en apoyar el crecimiento del negocio? Por ejemplo, estar en el startup tecnológico. Un startup tecnológico, por ejemplo, está experimentando un rápido crecimiento en el número de usuarios de su aplicación. Si la infraestructura de TI no puede escalar para satisfacer la creciente demanda, la aplicación puede volverse lenta o inestable. Muy bien, lo que puede afectar negativamente, ¿no? En la experiencia del usuario y frenar el crecimiento de la empresa. Entonces, la gestión de la capacidad ayuda a planificar con anticipación y a realizar las inversiones necesarias, ¿no? Eh, para escalar la infraestructura de TI, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Eh, Estos tres objetivos, ¿no? De la gestión de la capacidad están interconectados y son esenciales para el éxito de cualquier organización.
Entonces, al mantener la disponibilidad, evitar los cuellos de botella y apoyar el crecimiento del negocio, la gestión de la capacidad ayuda a asegurar que la infraestructura de TI pueda proporcionar el soporte necesario, ¿no? Para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Alcance de la gestión de la capacidad. Muy bien. Muy bien. Acá dice, a ver, unos 5 segundos, un ratito. A ver. Muy bien. Alcance de la gestión de la capacidad. La gestión de la capacidad no se refiere, dice, exclusivamente a la potencia de cómputo, dice, ¿no? Y almacenamiento, sino también a los recursos humanos, espacio de oficina y cualquier otro recurso necesario para que una organización pueda realizar todas las actividades según lo requerido. Entonces, acá tenemos dos, digamos, clasificación de recursos, ¿no? Tenemos recursos informáticos, recursos humanos, espacio de oficina y otros recursos. Por ejemplo, ¿qué son los recursos informáticos? Es una capacidad de procesamiento, almacenamiento y respuesta de los sistemas tecnológicos que soportan las operaciones. Muy bien. ¿Cuál sería el ejemplo de recursos informáticos? Los servidores, los sistemas de almacenamiento, los anchos de banda, la base de datos. Muy bien. Muy bien. Incluye también todos los componentes de hardware, software, ¿no? Redes y sistemas necesarios para soportar las operaciones de la organización. ¿Cuál es el objetivo de recursos informáticos? Muy bien, es asegurar que los sistemas informáticos tengan suficiente capacidad para manejar la carga de trabajo, ¿no? Que el rendimiento sea óptimo y que la infraestructura pueda escalar para satisfacer las necesidades futuras. Muy bien, muy bien. Ejemplo práctico de recursos informáticos podría ser los servidores, podría ser la misma red, podría ser almacenamiento, ¿no? Los software podría ser la base de datos, etcétera. Muy bien. Los recursos humanos. Está asociado al personal necesario para ejecutar procesos, proyectos y actividades críticas de la organización como equipos de TI, ¿no? Personal de seguridad, analistas, gestores. Muy bien. Pero también incluye el personal con las habilidades y conocimientos necesarios, ¿no? Para operar y mantener la infraestructura de TI y otros sistemas críticos, ¿no? Los recursos humanos también tienen como objetivo asegurar que haya suficiente personal capacitado, ¿no? Para manejar las operaciones diarias, implementar proyectos y responder a los incidentes. ¿Muy bien? ¿Cuál sería un ejemplo práctico de recursos humanos? Por ejemplo, es el equipo de soporte técnico, el equipo de desarrollo de software, el equipo de seguridad de la información, ¿no? Los administradores de sistemas, etcétera. Muy bien. El espacio de oficina, ¿cómo sería? Bueno, acá dice infraestructura física necesaria, ¿no? Para albergar personal, equipo y operaciones de organización, como puestos de trabajo, salas de reuniones, data centers, instalaciones seguras, ¿no? Los espacios de oficina también incluyen el espacio físico necesario, ¿no? Para albergar personal, equipo y otros recursos. También su objetivo es asegurar, ¿no? Que haya suficientemente espacio de oficina para acomodar al personal actual y futuro y que el espacio esté diseñado de manera eficiente para maximizar la productividad, ¿no? Ejemplo práctico de espacio de oficina podría ser la expansión de la empresa, podría ser la disposición del espacio, ¿no? Podría ser el data center, etcétera. Muy bien. Y por último tenemos los otros recursos. Son recursos adicionales, ¿no? Que son fundamentales para la operación continua de la organización, como suministros, equipamiento, tiempo y energía. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, incluye cualquier otro recurso, ¿no? Que sea necesario para el funcionamiento de la organización, como energía eléctrica, sistemas de refrigeración, herramientas y equipos especializados. Muy bien. Su objetivo es asegurar, ¿no? Que estos recursos estén disponibles y sean suficientes para satisfacer las necesidades de la organización. Muy bien. Ejemplos de otros recursos podría ser de energía eléctrica, sistemas de refrigeración, herramientas y equipos especializados, presupuesto, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, el alcance de la gestión de la capacidad es amplio, ¿no? Y abarca todos los recursos que son esenciales para el funcionamiento de la organización. Entonces, al gestionar la capacidad, todos estos recursos de manera efectiva, las organizaciones puedan mejorar la disponibilidad, el rendimiento y la estabilidad y la eficiencia de sus operaciones, lo que a su vez puede conducir a una mayor satisfacción del cliente, una mayor productividad y una mayor rentabilidad, ¿no? Muy bien. Además, una gestión integral de la capacidad también contribuye significativamente al cumplimiento de los requisitos de la norma de la ISO 20001, ¿no? En particular en lo que respecta a la gestión de riesgo, la disponibilidad y la continuidad de negocio. Muy bien. Muy bien.
Acá hay una nota importante, ¿no? La gestión de la capacidad debe contemplar todos estos recursos de manera integrada, ¿no? Ya que está, dice, ¿no? Integrada ya que están interrelacionados, ¿no? Por ejemplo, un aumento de la infraestructura tecnológica podría requerir más personal especializado y espacio físico adicional. Muy bien, pues están relacionados estos recursos. Muy bien. Dame un segundo. Bien, vamos a continuar. Propósito, mantener la disponibilidad. Muy bien. Muy bien. Bueno, eh, el propósito principal, mantener la disponibilidad. Muy bien. La disponibilidad en el contexto de la ISO 26001 se refiere a asegurar, ¿no? Que la información y los activos asociados como sistemas, ¿no? Como aplicaciones, como datos estén accesibles y sean utilizables, ¿no? Cuando se requieran por personas autorizadas. Muy bien. Una gestión efectiva de la capacidad es esencial ¿para qué? Para lograr y mantener este estado, minimizando interrupciones y garantizando la continuidad del negocio. Muy bien. Eh, y acá, digamos, hay tres subtemas, ¿no? Con respecto a mantener disponibilidad. Un servicio continuo, una resiliencia operativa y una seguridad continua. El servicio continuo, dice aquí, es garantizar que todos los sistemas, todos los servicios y todos los recursos estén operativos, ¿no? Siempre tienen que estar operativos cuando los usuarios o procesos de negocio lo necesitan, evitando las interrupciones. Muy bien. ¿Qué más podemos adicionar acá? Por ejemplo, se refiere a la capacidad de proporcionar servicios de TI de manera ininterrumpida, ese servicio continuo, o con un mínimo de interrupciones planificadas y no planificadas. Entonces, el objetivo es garantizar que todos los usuarios pueden acceder a los servicios que necesitan cuando lo necesitan. ¿Bien? ¿Cómo sería un ejemplo en servicio continuo? Por ejemplo, una plataforma de banca en línea. Un escenario, por ejemplo, ¿no? Un banco ofrece servicios de banca, ¿no? En línea a sus clientes durante los fines de semana y los días de pago. Entonces, el número de usuarios que acceden a la plataforma aumenta significativamente. Muy bien. ¿Cómo sería aquí la aplicación de la capacidad? Muy bien. Bueno, para asegurar un servicio continuo, el banco debe de monitorear el rendimiento de todos sus servidores, ¿no? Web y toda su base de datos y escalar la capacidad de estos sistemas, ¿no? Según sea necesario. Muy bien. Esto puede implicar agregar más servidores, por ejemplo, servidores on-premium, ¿no? O en la nube, aumentar más memoria o optimizar las consultas a la base de datos. Además, deben tener un plan para manejar los cortes de energía o las fallas del hardware, como un sistema de energía de respaldo, ¿no? Y servidores redundantes. Eh, Muy bien, las ventanas de mantenimiento, por ejemplo, deben ser comunicadas con antelación y realizarse en horario de menor tiempo, ¿bien? O de menor impacto, ¿no? De menor impacto. Muy bien. Ahora la resiliencia operativa. Acá dice mantener la capacidad de respuesta, incluso durante periodos de alta demanda, ¿bien? O durante eventos inesperados que aumentan los requerimientos de los recursos. Muy bien. ¿Qué más podemos adicionar? Muy bien. La resiliencia operativa se refiere a la capacidad, ¿no? De una organización para adaptarse y recuperarse rápidamente de interrupciones operativas, ya sean causadas por falla de hardware, errores de software, ataques cibernéticos, desastres naturales u otros eventos imprevistos. Muy bien. La gestión de la capacidad y la resiliencia operativa, por ejemplo, eh, la gestión de la capacidad contribuye a la resiliencia operativa al asegurar que los sistemas críticos tengan redundancia y que existan planes de recuperación ante desastres para minimizar el tiempo de inactividad, ¿no? Y la pérdida de datos. Muy bien. Además, ayuda a dimensionar los recursos necesarios para la recuperación en el menor tiempo posible. Muy bien. ¿Cómo sería un ejemplo práctico de resiliencia operativa? Por ejemplo, ¿no? Un proveedor de servicio en la nube, ¿no? Imaginemos un escenario. Un proveedor de servicios en la nube experimenta una falla, ¿no? En uno de sus centros de datos, lo que afecta a varios de sus clientes. ¿Y cómo interactúa aquí o cómo aporta la gestión de la capacidad aquí, ¿no? Bueno, para asegurar la resiliencia operativa, el proveedor debe tener una infraestructura redundante en múltiples centros de datos. Los datos y las aplicaciones de los clientes no deben de replicarse en varios centros de datos de manera que puedan ser recuperados rápidamente en caso de una falla, ¿no? Además, el proveedor debe tener un plan de recuperación, ¿no? Ante desastres detallado, que especifique todos los pasos necesarios a seguir para restaurar
todos los servicios y todos los procesos del negocio, ¿bien? En el menor tiempo posible. La capacidad de estos centros de datos alternativos debe ser suficiente, por ejemplo, para manejar la carga de trabajo de los sistemas replicados. Muy bien. ¿Qué más? Y seguridad continua. Aquí dice, asegura que los controles de seguridad funcionan efectivamente, ¿no? En todo momento, evitando que la falta de recursos comprometa la seguridad. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, la seguridad continua también se refiere a la capacidad de mantener un nivel adecuado de seguridad de la información de manera continua, incluso frente a las amenazas cibernéticas en constante evolución. La gestión de la capacidad y seguridad continua, ¿cómo se relacionan? Bueno, la gestión de la capacidad apoya la seguridad continua al asegurar que los sistemas de seguridad tengan suficiente capacidad, ¿no? Para proteger la información y los activos de la organización, ¿no? Esto incluye la capacidad de procesar el tráfico de la red, analizar los registros de eventos, ¿no? Ejecutar escenarios de vulnerabilidades o escaneos de vulnerabilidades, perdón, y responder a incidentes de seguridad, ¿no? ¿Cómo sería un ejemplo de seguridad continua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una empresa con infraestructura crítica, un escenario, una empresa que opera infraestructura crítica, por ejemplo, una planta de energía, ¿no? Es objeto de un ataque cibernético. ¿Cómo acá aporta la gestión de la capacidad? Bueno, para asegurar la seguridad continua, la empresa debe tener firewall, sistemas de detección de intrusiones IDS y IPS, ¿no? Los IPS se llaman sistemas de prevención de intrusiones, con suficiente capacidad para procesar el tráfico de la red y detectar y bloquear las amenazas. También debe tener un equipo de seguridad de la información con la capacidad de analizar todos los registros de los eventos, investigar incidentes de seguridad, responder a los ataques. Entonces, la gestión de la capacidad debe incluir la planificación para escalar estos recursos de seguridad, ¿no? En caso de un aumento en las amenazas. Por ejemplo, la capacidad de respuesta a incidentes, ¿no? Debe estar dimensionada para manejar un cierto número de eventos simultáneamente, ¿no? Y los sistemas de análisis forense deben tener capacidad de procesar grandes volúmenes de datos en un tiempo muy razonable. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. En resumen, aquí la gestión de la capacidad con el propósito de mantener la disponibilidad es un componente crítico de un SGCI eficaz según la ISO 27001 2022. Implica asegurar el servicio continuo, fomentar la resiliencia operativa y mantener la seguridad continua, ¿no? Los ejemplos prácticos que les he mencionado, bueno, son bien didácticos, ¿no? Aplica en diferentes escenarios, ¿no? ¿No? Y también se ha explicado cómo la gestión de la capacidad puede apoyar a las organizaciones, ¿no? A proteger su información, sus activos y mantener la confianza de sus clientes y sus socios. Muy bien. Entonces, una gestión proactiva de la capacidad no solo minimiza el riesgo de interrupciones, sino que también permite a las organizaciones adaptarse a los cambios, ¿no? En la necesidades del negocio y a las amenazas cibernéticas en constante evolución. Muy bien. Muy bien. Hay que evitar cuellos de botella, también eso es muy importante, ¿no? Eh, Acá dice el propósito de la final de capacidad, evitar cuellos de botella, que los cuellos de botella en los sistemas pueden comprometer la operatividad, o sea, el negocio y la disponibilidad de todos los servicios que ofrece una organización, afectando directamente a la seguridad de la información. Muy bien. Acá hay tres temas o tres subtemas dentro del tema a propósito de evitar cuello de botella. Identificación preventiva, rendimiento óptimo y equilibrio de cargas. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Muy bien. Por ejemplo, el propósito principal de evitar cuellos de botella, en primer lugar. En el contexto de la gestión de la capacidad, un cuello de botella se refiere a cualquier recurso, ¿no? Hardware, software, red, por ejemplo, etcétera, que limita el rendimiento general de un sistema o servicio, ¿no? Evitar los cuellos de botella es fundamental para asegurar la disponibilidad, el rendimiento y la seguridad de la información. Muy bien. ¿Qué quiere decir identificación preventiva? La identificación preventiva implica monitorear proactivamente los sistemas, los recursos para detectar posibles cuellos de botella, ¿no? Antes de que afecten, ¿no? El rendimiento o la disponibilidad, ¿no? Se trata de ser proactivo en lugar de reactivo, ¿bien? Eh, Muy bien. ¿Cómo sería, por ejemplo, un ejemplo práctico de identificación preventiva? Por ejemplo, en una base de datos, un escenario, por ejemplo, una empresa utiliza una base de datos, ¿no? Para almacenar información crítica del negocio. Una identificación preventiva podría ser implementar un sistema de monitoreo que registra el uso de la CPU, la memoria, el espacio del disco y el tiempo de respuesta de las consultas de la base de datos. Analizar las tendencias en el uso de estos recursos para identificar posibles cuellos de botella, ¿no? Eh, Hay que realizarlo. Por ejemplo, ¿no? Si el tiempo de respuesta de las consultas aumenta gradualmente,
podría indicar que la base de datos necesite ser optimizada, ¿no? O que se necesita agregar más recursos. Bien, muy bien. Rendimiento óptimo. Aquí dice asegurar que los procesos fluyan adecuadamente, ¿no? Sin interrupción por falta de recursos o capacidad insuficiente. ¿Muy bien? Pero también hay que adicionar sobre rendimiento óptimo que se refiere, ¿no? A la configuración, a la optimización de los sistemas y recursos para que funcionen de la manera más eficiente, ¿no? Posible, maximizando el rendimiento y minimizando el uso de recursos. Bien. ¿Cómo sería un ejemplo práctico aquí en rendimiento óptimo? Por ejemplo, un servidor web. Escenario sería un servidor web aloja un sitio web con mucho tráfico. El rendimiento óptimo, ¿cómo sería? Optimizar el código del sitio web, como por ejemplo reduciendo el tamaño de las imágenes, minimizar o minificar, ¿no? El código HTML, CSS, JavaScript, ¿no? Y utilizar técnicas de almacenamiento en caché del navegador. Muy bien, el rendimiento óptimo también podría ser configurar el servidor web, ¿no? Como activando la comprensión de datos, ajustamos los parámetros de conexión y utilizamos un sistema de almacenamiento en caché del lado del servidor, por ejemplo, ¿no? Varnish o Memcached, etc. Dentro del rendimiento óptimo podríamos también utilizar, ¿no? Una red de entrega de contenido, ¿no? CDN, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Distribuir el contenido del sitio web en servidores ubicados en diferentes ubicaciones geográficas para reducir la latencia, ¿no? Y mejorar la velocidad de la carga. Muy bien. Muy bien. Equilibrio de cargas, ¿no? Acá dice distribuir eficientemente las demandas, ¿no? Entre todos los recursos disponibles para evitar sobrecargas en puntos específicos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos adicionar? Bueno, el equilibrio de cargas implica también distribuir el tráfico de la red, ¿no? O la carga de trabajo entre varios servidores o recursos para evitar que un solo recurso se convierta en un cuello de botella. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo sería un ejemplo práctico? Un ejemplo práctico sería, por ejemplo, una aplicación web con alta disponibilidad. Un escenario podría ser una aplicación web, ¿no? Necesita estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Acá tenemos un equilibrio de cargas. Hay que implementar un balanceador, ¿no? De carga que distribuye el tráfico de red entre varios servidores web. Si uno de los servidores falla, el balanceador de carga redirigirá automáticamente el tráfico a los servidores restantes, ¿no? Entonces, el balanceador de carga también puede distribuir el tráfico de manera más uniforme para evitar que un solo servidor se sobrecargue. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, la gestión de la capacidad con el propósito de evitar cuellos de botella es un proceso continuo que requiere una planificación muy cuidadosa, un monitoreo proactivo y una optimización constante, ¿no? Entonces, al implementar estas prácticas, las organizaciones pueden mejorar el rendimiento, la disponibilidad y la seguridad de sus sistemas y servidores y asegurar que puedan satisfacer las necesidades del negocio de manera eficiente y confiable, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Propósito, apoyar el crecimiento empresarial. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Muy bien. La gestión de la capacidad no es solo sobre mantener las cosas funcionando, ¿no? Hoy, ¿no? Sino también sobre prepararse para el futuro. Significa asegurar que la infraestructura, todos los recursos y los procesos puedan escalar y adaptarse para soportar el crecimiento, ¿no? Del negocio de manera eficiente y segura. Muy bien, eso quiere decir, ¿no? ¿Qué más? Acá encontramos tres subtemas como adaptación a la demanda, escalabilidad efectiva e innovación sostenible. ¿Qué quiere decir adaptación a la demanda? Ajustar proactivamente los recursos disponibles, ¿no? Para satisfacer las necesidades cambiantes del negocio a medida que crece y evoluciona. ¿Qué más? ¿Qué más se puede adicionar en adaptar a la adaptación a la demanda? Bueno, se refiere a la capacidad, ¿no? De ajustar rápidamente todos los recursos y toda la infraestructura de TI para satisfacer todas las fluctuaciones en la demanda de los servicios y aplicaciones. Esto implica la capacidad de aumentar o disminuir la capacidad, ¿no? Según sea necesario, sin afectar el rendimiento ni la disponibilidad. Muy bien. ¿Cómo sería un ejemplo práctico en adaptación a la demanda? Por ejemplo, plataforma de learning. Un escenario podría ser, por ejemplo, ¿no? A ver, por ejemplo, una plataforma de learning experimenta un aumento significativo, ¿no? En el número de usuarios durante los periodos de exámenes. Muy bien. Adaptación a la demanda podría ser el escalado automático, como implementar un sistema de escalado, ¿no? Automático que agregue automáticamente más servidores web y servidores de base de datos durante los periodos de exámenes y los elimine, ¿no? Cuando la demanda disminuye. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, escalabilidad efectiva, ¿no? Garantizar que la infraestructura y los procesos puedan ampliarse, ¿no? Sin comprometer la seguridad ni la calidad del servicio. Bien. ¿Qué más? Bueno, se refiere a la capacidad de aumentar la capacidad de los sistemas y la infraestructura de TI
de manera eficiente y rentable, ¿no? Sin afectar el rendimiento ni la disponibilidad. No se trata solo de agregar más recursos, sino de hacerlo de manera inteligente y organizada. ¿Bien? ¿Cómo sería un ejemplo práctico de escalabilidad efectiva? Bueno, una empresa de juegos en línea. Por ejemplo, ¿no? Una empresa de juegos en línea lanza un nuevo juego que se vuelve muy popular y el número de usuarios aumenta rápidamente y la infraestructura existente no puede manejar la carga de trabajo. La escalabilidad efectiva, ¿cómo sería aquí? Bueno, una arquitectura de microservicios, hay que adaptarla. Hay que diseñar la aplicación de juegos utilizando una arquitectura de microservicios, donde cada componente del juego, por ejemplo, autenticación, gestión de partidas, chat, se ejecuta, ¿no? Como un servicio independiente, ¿no? ¿No? Y esto va a permitir escalar cada componente de manera independiente según sea necesario. Muy bien. Innovación sostenible. Se refiere a la capacidad de adoptar, ¿no? Eh, Nuevas tecnologías y procesos para mejorar la eficiencia, ¿no? La productividad, la innovación, sin comprometer la seguridad ni la sostenibilidad de la infraestructura de T. Muy bien. ¿Cómo sería un ejemplo práctico? Por ejemplo, en una empresa logística, ¿no? Un escenario, una empresa logística quiere utilizar inteligencia artificial, IA, ¿no? Para optimizar sus rutas de entrega. ¿Cómo sería la innovación sostenible? Bueno, aplicando la evaluación en la tecnología. Hay que evaluar diferentes plataformas de IA y seleccionar la que mejor se adapte a la necesidad de la empresa. Bien, muy bien. Atención especial a recursos clave. Muy bien. Vamos a ver también este tema. Muy bien. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Aquí se debe prestar especial atención a los recursos clave que tienen altos costos o largos tiempos de adquisición. Por ejemplo, recursos de alto costo y recursos con largos tiempos de adquisición. Son temas distintos. Muy bien. ¿Cuáles serían los recursos de alto costo? Por ejemplo, equipos especializados, licencias de software, ¿no? Con sus parches inclusive, ¿no? Tecnologías emergentes como la IoT, por ejemplo, o blockchain, sistemas críticos que representen una inversión significativa para la organización, por ejemplo, un ERP, un SAP. Y después tenemos los recursos con largos tiempos de adquisición. El primero es recursos que cuestan mucho, ¿no? Y el segundo, que requieren bastante tiempo para adquirirlo, ¿no? Los recursos con largo tiempo de adquisición podrían ser el hardware personalizado, personal con habilidades específicas, por ejemplo, ¿no? Va a costar mucho, ¿no? Conseguir personas que tengan bastantes certificaciones, ¿no? Permisos regulatorios que requieren planificación anticipada por sus prolongados plazos de obtención, ¿no? O sea, personas con diferentes certificaciones, diplomaturas, con maestría, ¿no? Cuanto más exigencia tengamos para obtener una persona, ¿no? Va a ser más difícil obtenerlo, ¿no? En más largo tiempo, ¿muy bien? Recomendaciones de la ISO. Acá tenemos, digamos, cuatro recomendaciones. Prueba de estrés, ¿no? Que vamos a explicar rápidamente qué consiste esa prueba de estrés, ¿no? Plan de capacidad documentado, análisis de tendencias y estrategias combinadas. Muy bien. ¿Qué significa las pruebas de estrés? La prueba de estrés, ¿qué significa? Las pruebas de estrés o estrés testing también se le dice. eh, eh, Por ejemplo, ¿no? Acá dice, realizar pruebas de estrés de sistemas y servicios, ¿no? Para confirmar que exista capacidad suficiente disponible para situaciones donde se requiera rendimiento pico, claro. Hay que hacer simulaciones, hay que hacer pruebas de estrés, o sea, con bastantes datos, para ver, conocer cuál es la capacidad máxima del sistema y los servicios, ¿no? Que puedan ser soportados por los consumidores, ¿bien? Esas son las famosas pruebas de estrés, ¿bien? Por ejemplo, ¿no? Hay que realizar pruebas de estrés de manera periódica para simular condiciones extremas de carga y evaluar la capacidad de los sistemas para manejar la demanda máxima. Muy bien. Un ejemplo de prueba de estrés, por ejemplo, en una plataforma de e-commerce, escenario, una tienda en línea que quiere asegurarse de que su sitio web pueda manejar el tráfico esperado durante un Black Friday, ¿no? La prueba de estrés, ¿cómo sería aquí? Simular un aumento repentino en el número de usuarios que accedan al sitio web y realizan sus compras, medir el tiempo de respuesta del sitio web, el uso del CPU y la memoria de los servidores web, el ancho de banda de la red, ¿no? Hay que identificar cualquier cuello de botella y tomar medidas correctivas para mejorar la capacidad del sistema. Muy bien. Muy bien. Plan de capacidad documentado. eh, Acá dice documentar un plan de capacidad, ¿no? Para sistemas críticos, ¿no? Detallando necesidades actuales, proyecciones futuras y estrategias para satisfacer la demanda. ¿Qué más se puede adicionar acá? Por ejemplo, desarrollar un plan de capacidad bien documentado, ¿no? Que describa todos los procesos para la planificación, el monitoreo, el análisis y la gestión de la capacidad de los recursos de TI.
Vamos a hacer un ejemplo práctico en plan de capacidad recomendada. Documentado. Podría ser, ¿no? Una empresa de servicios financieros. Por ejemplo, una empresa de servicios financieros depende de varios sistemas de TI para procesar transacciones, gestionar cuentas y proporcionar servicios a sus clientes. ¿Cómo sería un plan de capacidad documentado? Bueno, el plan de capacidad documentado va a tener alcance, va a tener responsabilidades, va a tener proceso, va a tener métricas, va a tener umbrales, ¿no? En el alcance podría ser, por ejemplo, definir el alcance del plan de capacidad, incluyendo todos los sistemas de TI críticos para el negocio. En responsabilidades podría ser asignar responsabilidades para la planificación, el monitoreo, análisis y la gestión de la capacidad. En proceso podría ser describir los procesos para la identificación de necesidades de capacidad, la planificación de la capacidad, el monitoreo de rendimiento, el análisis de tendencias, la gestión de incidentes relacionados con la capacidad, la revisión periódica del plan de capacidad, etcétera. Y métricas, establecer métricas clave de rendimiento o comúnmente llamados KPI para medir la capacidad de los sistemas de TI, ¿no? Ejemplo, tiempo de respuesta, uso del CPU, memoria, ancho de banda, etcétera. Y los umbrales, por ejemplo, definir umbrales de alerta, ¿no? Para la métrica de rendimiento y establecer planes de acción para cuando se superen los umbrales. Muy bien. Y la análisis de tendencias, por ejemplo, estudiar patrones, ¿no? Históricos de uso de recursos para anticipar y planificar proactivamente las necesidades de capacidad futuras a medida que crece el negocio. Bien. Eh, ¿Qué más? Bueno, analizar las tendencias en el uso de los recursos y el rendimiento de los sistemas para predecir las necesidades futuras de capacidad y tomar medidas preventivas. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo práctico de análisis de tendencias? Por ejemplo, para un proveedor de servicios en la nube, ¿no? Un escenario podría ser que un proveedor de servicios en la nube necesita predecir las necesidades futuras de capacidad de su infraestructura para poder satisfacer la demanda de sus clientes, ¿no? ¿Cuál sería el análisis de tendencia? Bueno, recuperación de datos. Podría ser análisis de datos, predicciones, ¿no? Una buena planificación, etcétera. Muy bien. La estrategia combinada, implementar enfoques de equilibrio, ¿no? Que equilibren tanto el aumento de capacidad como la reducción de demanda, ¿no? Para gestionar eficientemente los recursos disponibles. ¿Qué más? Por ejemplo, adoptar una estrategia combinada, ¿no? Que incluya la planificación de la capacidad, la gestión de rendimiento, la gestión de incidentes, la gestión de continuidad de negocio, para garantizar la disponibilidad, el rendimiento y la seguridad de la información, ¿no? Un ejemplo práctico en estrategia combinada, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, en una organización gubernamental, un escenario podría ser, ¿no? Una organización gubernamental proporciona servicios críticos a los ciudadanos y necesita asegurar la disponibilidad y la seguridad de estos servicios. La estrategia combinada consiste en que la empresa debería desarrollar o tener, ¿no? O desarrollar actividades relacionadas a la planificación de la capacidad, desarrollar actividades relacionadas a la gestión de rendimiento, a la gestión de incidentes, a la gestión de la continuidad de negocio, evaluación de riesgos, ¿no? Etcétera. Muy bien. Muy bien. En resumen, si bien el ISO 27002 no detalla explícitamente un control de gestión de la capacidad, las recomendaciones anteriores, ¿no? Que se han mencionado cuando se implementen en conjunto ayudan a las organizaciones a establecer un enfoque integral, ¿no? Para la gestión de la capacidad que se alinea con los objetivos de la ISO 27001-2022. Muy bien. Muy bien, prueba de estrés y su importancia, ¿no? Muy bien. Acá dice, ¿no? Bueno, este estándar aconseja también, ¿no? A la empresa realizar pruebas de estrés en todos sus sistemas y todos sus servicios para confirmar que existan capacidad suficiente, ¿no? Disponible para situaciones donde se requiera rendimiento pico. O sea, hay que realizar simulación. Muy bien. Esas simulaciones, ¿para qué nos va a permitir? Para identificar límites, ¿no? Para anticiparse a escenarios críticos. Muy bien. O sea, eh, para validar nuestras proyecciones. Muy bien, por eso se realizan las pruebas de estrés. Nos anticipamos a problemas reales. Muy bien. ¿Qué más? Análisis de tendencia para planificación anticipada. Eh, bueno, hay que realizar ese análisis de tendencia para planificación anticipada para, por ejemplo, para conocer cuáles son esos patrones históricos. Muy bien. Para tener una proyección de crecimiento y para, digamos, la idea es planificarlo de manera proactiva, ¿no? De manera estacional, ¿bien? Identificando periodos de alta y baja demanda, ¿no? Para optimizar la asignación de recursos, garantizando la disponibilidad durante picos previsibles, ¿bien? Para eso se hace un análisis de tendencias, para tener una planificación anticipada que consiste en conocer cuáles son esos patrones históricos, tener una proyección de crecimiento, ¿no? Y tener una planificación estacional. Muy bien. Opciones para asegurar capacidad suficiente, aumentar la capacidad. Por ejemplo, aquí hay que aumentar la potencia de todo el procedimiento de todos los servidores y el almacenamiento también. Hay que contratar más personal y hay que ampliar el espacio físico. Muy bien. Ampliar el espacio físico quiere decir mudarse a instalaciones más grandes, ¿no? O expandir las existentes
para acomodar más equipamiento, más personal y más operaciones, garantizando un entorno de trabajo, ¿no?, adecuado para la creciente organización. Muy bien. ¿Qué más? Opciones para asegurar capacidad suficiente, reducir la demanda. ¿Eso qué quiere decir? Eliminar procesos y promociones obsoletas. Hay que restringir el ancho de banda para servicios no críticos y hay que optimizar configuraciones existentes. Muy bien. Opción combinada, hay que reducir la demanda y aumentar la capacidad. Eso quiere decir, hay que enfocarnos de manera equilibrada, ¿no? Una combinación de ambas estrategias va a permitir un equilibrio óptimo entre la inversión en nuevos recursos y optimización de los existentes, ¿no? Ofreciendo una mayor flexibilidad en la gestión de la capacidad. Hay que tener en cuenta también la eficiencia de los costos al eliminar procesos innecesarios antes de aumentar capacidad. Muy bien. Hay que tener en cuenta también la sostenibilidad a largo plazo. Muy bien. Que el enfoque dual crea un sistema más resiliente, ¿no? Que pueda adaptarse a fluctuaciones de demanda y cambios en la necesidad del negocio, ¿no? Mediante ajustes en ambas direcciones. Muy bien. Después, plan de capacidad, documento para sistemas, documentado para sistemas críticos también, ¿no? ¿Para qué nos va a permitir esta documentación? Bueno, va a proteger todos los sistemas críticos y la documentación tiene que hacerse de manera formal, con plantillas prescritas, y esto nos va a permitir gestionar proactivamente toda nuestra gestión de la capacidad. Muy bien. Contenido de un plan de capacidad, necesidades actuales. Por ejemplo, acá dice, la primera sección del plan de capacidad debe documentar las necesidades actuales de recursos, ¿no? Estableciendo una línea base para la atención futura, como un inventario actual de recursos, por ejemplo. Un plan de capacidad debe tener un inventario actual de recursos, debe tener métricas de rendimiento, debe tener puntos críticos e incidentes y requisitos del negocio actual. Muy bien, eso de contener un plan de capacidad, conocer sus necesidades actuales. Cuando digo de un plan de capacidad, hay que tener presente todas las proyecciones futuras que consisten en un análisis de medidas históricas, un impacto de iniciativa de negocio o un crecimiento de usuarios y clientes, ¿no? O los horizontes temporales. Muy bien. Contenido de un plan de capacidad, ¿cómo satisfacer las demandas? Bueno, implementando estrategias de implementación, teniendo presente siempre la priorización de todos los recursos, eh, ejecutando un presupuesto y un modelo de costos y realizando una mitigación de riesgo. Muy bien. ¿No? Y en la parte derecha encontramos un proceso de implementación de capacidad, evaluación y planificación, evaluación técnica y financiera, planificación detallada, implementación progresiva y monitoreo y optimización. Muy bien, conclusiones y mejores prácticas importantes de la gestión de la capacidad. Muy bien. La gestión de la capacidad es un componente esencial, ¿no?, dentro del marco de la seguridad de la información, según 27.922, que garantiza la disponibilidad de los recursos necesarios para mantener la operatividad del negocio, ¿no?, evitando cuello de botella y apoyando el crecimiento continuo de la organización. Y acá hay cuatro puntos muy interesantes, ¿no? Si nosotros vamos a eh, realizar la gestión de la capacidad, tenemos que ser presentes que debe ser dentro de un enfoque cíclico y continuo, ¿no? Implementar la gestión de la capacidad como un proceso continuo de monitoreo, análisis y ajuste, no como un proyecto puntual y estático. Debe haber un equilibrio estratégico también, ¿no? Combinar estratégicamente el aumento de la capacidad y la reducción de demanda para optimizar recursos y maximizar la eficiencia operativa. Hay que tener en cuenta la priorización por criticidad también, centrar los esfuerzos en los sistemas críticos para el negocio, ¿no? Asegurando que los recursos limitados se destinen, ¿no?, primero a los más importantes. Y tener una documentación completa también, ¿no? Mantener todos los planes de capacidad actualizados que incluyan necesidades actuales, ¿no?, proyecciones futuras y estratégicas de implementación claramente definidas. Bien, muy bien. Espero que haya sido de mucha utilidad esta presentación que se ha elaborado para ustedes. Bien, va a estar alojado este videito va a estar alojado en el canal de Latas de Certificación STI, la cual Cortitexac es propietario. Muy bien. Mi nombre es Amador Alejandro Serra Foronda, mi correo es amador.izarra@gmail.com, mi WhatsApp es el 993-261-682, la empresa en la cual trabajo es Cortitexac, cuyo página web es www.cortitexac.com. Si desean algún voucher, alguna asesoría, una capacitación, ¿no?, se comunica con nosotros en nuestra red social, ¿no? Y con gusto vamos a ofrecerle una muy buena solución. Muy bien, espero que les haya encantado el material
¿no? Y la explicación. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.